Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron, y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y tuvo compasión de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. El domingo pasado contemplábamos cómo los discípulos convertidos en apóstoles eran enviados por Jesús a predicar con gestos y palabras íntimamente conectados, de manera que el anuncio fuese eficaz en la pobreza, en la confianza puesta en el Señor, en la ayuda mutua que proporciona el ir de dos en dos. Estamos de vuelta de ese envío en el Evangelio de hoy. Los discípulos han regresado, los apóstoles han regresado y ahora le están contando a Jesús cómo ha sido esta primera incursión misionera. El Evangelio, sin embargo, va a redundar en un elemento tremendamente característico, tan característico que va a ser la señal de identidad de Jesús: la mirada compasiva del Señor. Jesús ve a sus discípulos, a sus apóstoles, que vienen cansados, que vienen agobiados por el camino, que vienen contentos, pero vienen agotados. Han pasado una jornada en donde, dice el texto, había tanta gente que iba y venía que no había tiempo siquiera para comer. Y Jesús se compadece de ellos y los invita al descanso. Los invita a este momento de estar con Él. Recogiendo un poco esto que el mismo evangelista Marcos dice unos capítulos antes. Los creó como 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Jesús quiere ahora que estos discípulos, estos apóstoles, descansen con Él, descansen en su presencia. Sin embargo, curiosamente, ese propósito de Jesús no lo lleva a cabo. Podríamos decir, este es el único evangelio donde Jesús les ofrece a sus apóstoles algo que no cumple. Porque cuando llegan al lugar que ha escogido Jesús para el descanso de sus discípulos, se encuentran con más tarea aún. Hay una muchedumbre, hay una multitud sedienta de sentido, hay una multitud sedienta de escuchar la palabra, hay una multitud que tiene hambre de la palabra, del sentido, y que también más tarde, no lo alcanzamos a leer hoy día, estará hambrienta de pan. Esta enseñanza de Jesús en este Evangelio, esta enseñanza en la cual Él invierte mucho tiempo, va a culminar con el momento en que Jesús va a multiplicar el pan y los peces para dar de comer ahora a esta muchedumbre saciada de la palabra. Jesús descubre esto y ahora el Evangelio va a explicitar el sentimiento profundo de Jesús. Y lo va a explicitar
con una palabra tremendamente elocuente, con una palabra tremendamente sugerente. Dice el texto: Jesús sintió compasión por la muchedumbre que estaba como vagan las ovejas sin pastor. Nosotros en castellano decimos, pero ¿dónde está la elocuencia? Podríamos preguntarnos de esa expresión. Está en el modo como el Evangelio lo dice. El Evangelio alude a las entrañas de Jesús. El Evangelio va a usar un verbo que significa literalmente la conmoción de las entrañas. Si lo pudiéramos decir en castellano, en el castellano común, en el que habla todo el mundo, cuando Jesús ve al pobre, cuando Jesús ve al sediento de pan, cuando Jesús ve al enfermo, cuando Jesús ve al carente de sentido, cuando Jesús ve a aquel que viene a buscar en él consuelo, a Jesús se le aprieta la guata. A Jesús se le contraen las entrañas. Y así hace carne lo que los profetas venían diciendo del Dios de Israel. Este Dios poderoso, este Dios altísimo, este Dios que conduce a Israel con brazo fuerte y mano poderosa a través del desierto, como un guerrero, pero que en el momento de amar, ama como una madre. Las entrañas a las que alude el verbo que utiliza el texto de hoy, es una palabra genérica que significan los órganos blandos de la zona abdominal, el hígado, los riñones, etc. Pero que en primer lugar es la palabra usada para el útero, para el lugar donde la madre va alimentando, va cuidando, va manteniendo al hijo hasta el momento de nacer. A Jesús se le estremecen, se le conmocionan sus entrañas, como a una madre se le pueden también comprimir esas entrañas al ver el dolor del hijo, tal como el Dios de Israel, que ha declarado en Isaías: aunque una madre se olvidase del hijo de sus entrañas, yo no te olvidaría, porque tu amor me conmueve, porque tu dolor me duele. Jesús manifestó en su vida concreta, con sus discípulos, con la multitud, este amor entrañable. Y quizás fue esa la nota de identidad más grande, cuando los discípulos, porque los evangelistas insisten una y otra vez en este verbo, el verbo que alude a las entrañas. En griego el verbo splanizomai, que alude a las splagna, esas entrañas maternas. Los evangelistas insisten una y otra vez en el uso de este verbo para indicar cómo esta conmoción es el motor de Jesús. Jesús siente que sus entrañas se retuercen y sana a los heridos, a los enfermos. Siente que sus entrañas se retuercen cuando ve, por ejemplo, al hijo muerto de la viuda de Naín. Jesús siente que sus entrañas se conmueven profundamente cuando ve a la muchedumbre que busca una palabra de sentido. Jesús se conmueve profundamente cuando ve el cansancio, cuando ve el dolor, cuando ve el trabajo de una humanidad a la que le cuesta sudor, le cuesta lágrimas sacar el sustento diario.
Y esa conmoción, esa compasión de Jesús, esa empatía profunda, es el motor de sus palabras, es el motor de sus acciones y es el vínculo más profundo que lo ata con el Padre. Ese amor compasivo, ese poder reflejar en sus acciones y poder revelar en su persona a este Dios que nos ha querido con entrañas maternas desde que nos creó.